Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Con ustedes, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, nuevamente con ustedes para compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Esperamos que sea de edificación para su vida. Si este mensaje que usted recibe a través de la enseñanza de los domingos es de edificación, le ayuda a usted y sabe que otra persona debería de ver esta enseñanza, envíele el link, invítela a que se suscriba a nuestro canal y síganos en el canal de YouTube o en Facebook. También estamos en Facebook o en Instagram. Que sea un mensaje de bendición para cada uno de ustedes. Le invito a que elevemos una oración a nuestro Dios, que sea Él obrando de acuerdo a nuestras necesidades, que su infinita misericordia nos alcance hoy, que sus bondades lleguen a nuestra vida en este día. Oremos. Señor y buen Dios, te damos muchas gracias por la bendición que tú nos das de conocerte, de conocer tu camino. Te damos muchísimas gracias, Señor, por esta semana que nos has dado, por bendecirnos, por ayudarnos. Yo pongo delante de tu presencia, Señor, a cada persona que ve la enseñanza de hoy y que está en dificultades, que tiene alguna necesidad específica. Te pido, Señor, que seas tú poniendo tu mano. Si hay enfermedad, que seas sanando, que extiendas tu misericordia, Señor, y obres en favor nuestro. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Gracias. Amén. Muy bien, por estos días se está celebrando una fiesta bíblica que se llama la Pascua. Es una fiesta que tiene relación con la salida del pueblo de Israel de Egipto y posteriormente va a tener relación también con nosotros porque es la fecha en la que el Mesías, Yeshua o Jesús, como usted también lo conoce, es sacrificado. Dentro de esa fiesta, una de las condiciones bíblicas que hay es que dice la Biblia que las personas deberían sacar la levadura de sus casas. Se llama la Semana de Panes sin Levadura, aunque muchos no la celebran. Es más, muchos ni siquiera tienen conocimiento de qué es. Se celebra la Pascua, que es el día en que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo liberó, o el día también en el que el Mesías muere. Ustedes encontrarán eso en los evangelios. Dice que él preparó con sus discípulos la cena, lo que se conoce tradicionalmente como la última cena, pero en realidad es la cena de la Pascua, es la cena de la fiesta que estaba ordenada en el libro de Levíticos capítulo 23. Y el Mesías, por supuesto que la va a celebrar, puesto que él es un judío y está celebrando y celebrará siempre las fiestas. Posteriormente el apóstol Pablo va a escribir una carta, de las tantas que escribe, la escribe a una comunidad que está en una ciudad que se llama Corinto. Es una comunidad que recibe varias cartas de Pablo. En realidad recibe 3, sino que la primera no está, la primera no se encontró, se perdió. Solo tenemos en nuestra Biblia la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios. Parece que hubo una primera. Dentro de la primera carta a los Corintios, Pablo va a escribirle acerca de algunas anomalías que se están llevando a cabo en esa congregación, en esa comunidad. Y Pablo ya va a entrar a corregir algunos comportamientos. Dentro de esos comportamientos que corrige en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, es la base bíblica que quiero tomar como referencia, se da el caso de que a Pablo le han contado que hay un joven que está teniendo relaciones sexuales con la madrastra. Entonces Pablo va a dar su juicio. Eso está desde el versículo 1 al 5 de la primera carta a los Corintios capítulo 5. En el versículo 6, Pablo les va a hablar acerca de esto que tiene que ver con la levadura, que en el capítulo 11 va a ampliar el concepto de lo que es la cena de Pascua, que dirá: yo recibí del Señor lo que también os he entregado. Dice así. En el capítulo 5, versículo 6, es donde está la base bíblica que dice Pablo, les escribe a esta gente que está en Corinto y les dice: no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Yeshua, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo está haciendo una referencia directa
a esa fiesta que conoce muy bien todo judío. Todo judío conoce muy bien esta fiesta. Entonces la gente que está en Corinto es muy probable que esté mezclada entre personas judías y entre personas que han llegado sin ser judías. Ellas conforman lo que se llamará la congregación o la comunidad de esa ciudad. Entonces Pablo les está llamando la atención y les está diciendo: no es buena vuestra jactancia, ¿sí? ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿de qué se están jactando estas personas de Corinto? Lo que pasa es que como esta ciudad era una ciudad realmente comercial y era una ciudad, en realidad habían muchísimas personas con otras creencias religiosas y algunos sin creencias religiosas. Entonces, lo que Pablo está diciendo: ustedes se creen mucho por esa clase de pecados sexuales. O sea, se las están dando mucho de que pueden hacer eso y de que no pasa nada. Bien podríamos decir que esta comunidad de Corinto se parece hoy mucho a las comunidades que estamos basando nuestra fe en la enseñanza de Yeshua y en la palabra de Dios. Se dan casos que son sorprendentes, no porque sean pecaminosos solamente, sino porque hay personas que se ufanan de eso. Hay personas que, como decimos popularmente dentro de nuestro pueblo, se las dan de que pueden pecar, de que hacen estas cosas aparentemente como si no les fuera a pasar nada. Hoy en día hay personas que, a pesar de que tengan el conocimiento de la palabra de Dios y sepan las consecuencias que hay, lo hacen a diestra y siniestra esta clase de comportamientos. No quiere decir que Dios no pueda perdonarlo, porque Dios perdonará siempre si hay un corazón verdaderamente arrepentido. Pablo está diciendo acá: ustedes se están jactando de eso que están haciendo. O sea, ustedes se creen demasiado con eso que están haciendo, como si fuera algo bueno y como si fuera algo digno de alabanza, algo digno de reconocer. Indistintamente de cuáles sean las transgresiones que cada uno de nosotros cometemos, Pablo está haciendo una comparación y está diciendo: todas estas cosas que ensucian nuestra vida son como la levadura, que dicho sea de paso, hay una fiesta en la que hay que sacar la levadura, y entonces Pablo está diciendo: ¿no saben ustedes que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué es lo que hace la levadura en la harina? En realidad lo que hace es inflarla. Lo que tenemos entendido es que la levadura fermenta la masa y hace que se infle la masa por aire. Es decir, que si usted ve una masa que está leudada por la levadura, no es la verdadera masa, sino que está inflada. Da una imagen que no es. Y Pablo está utilizando una comparación bíblica, y es que la levadura se compara con el pecado, con las acciones incorrectas que nosotros podemos tener en nuestra vida. Y Pablo está diciendo un principio fundamental para la vida de todo creyente. Cuando permitimos que una transgresión viva con nosotros y esté habitualmente en nuestra vida, sin corregirla, sin arrepentirnos, sin cambiarla, toda nuestra vida se va a ver afectada. Hay muchos creyentes que han aprendido a vivir con transgresiones en su vida, quizás porque no tienen unas consecuencias negativas inmediatas. Y hay personas que piensan que a Dios se le puede pasar por alto o se puede burlar a Dios. Y entonces aprenden a vivir con un poco de levadura. No es necesario que Dios llegue a lanzar rayos y centellas sobre alguno de sus hijos que esté transgrediendo su palabra. La vida misma, en algunas ocasiones, las consecuencias de transgredir la palabra van a encargarse de retribuir a cada creyente que se ha acostumbrado a vivir con el camino torcido. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo: tan solo una poca de levadura hace que toda la masa se vea afectada. Tan solo una transgresión, que nosotros seamos conscientes para vivir con ella, nos van a causar problemas. Hay personas que no saben y no disciernen por qué su vida económica no avanza. No necesariamente es porque Dios esté mandando un juicio, sino porque cuando nosotros sabemos que hay algo que no está bien en nuestra vida y lo seguimos haciendo, nos acostumbramos a vivir como con el fermento de la levadura,
como vivir con una enfermedad, como vivir con algo que nos hace daño, pero lo aprendemos a hacer. Eso nos impide avanzar. Nos impide avanzar en la vida financiera, nos impide avanzar en el hogar, nos impide avanzar en la vida familiar, en tener paz, porque tenemos algo que está ahí dañando nuestra vida. Estamos dañando nuestra vida y lo estamos haciendo conscientemente. Muchas personas piensan que el arrepentirse de tener un poco de levadura en sus vidas es solamente decirle a Dios: Señor, perdóname por esta transgresión, por este pecado, no lo voy a volver a cometer, y ya, para al poco tiempo volver a caer en lo mismo. Eso no es arrepentimiento. O sea, de pronto es culpabilidad, y hay personas que lo hacen porque se sienten culpables o les da miedo. Por supuesto que hay la oportunidad para corregir nuestras vidas. En este tiempo que les estoy hablando yo, que se está celebrando la Pascua, que se está celebrando los días de panes sin levadura, por supuesto que esa es una práctica física. Dejar de comer pan con levadura no va a ayudarle a nadie, pero el simbolismo de esa ordenanza, porque es una ordenanza bíblica, es que nosotros seamos capaces de sacar la levadura de nuestras vidas. Es lo que Pablo está diciendo acá, dice: limpiaos de la vieja levadura. Se está refiriendo a comportamientos como el de este joven que está teniendo relaciones sexuales con la madrastra, como la vieja levadura, es decir, lo que hacíamos antes de conocer el camino de Dios. Ahora, qué interesante que esto que Pablo está llamando la atención es algo que está ocurriendo en alguien que ahora conoce el camino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Que el conocer a Dios y el conocer el camino de Dios nos hace exentos de pecar? Por supuesto que no. Pero una cosa es transgredir la palabra de Dios ocasionalmente, y otra cosa muy diferente, acostumbrarnos a transgredirlo. No solo en el área sexual, porque hay personas que en el área sexual pueden ser muy rectas, pero pueden ser unas personas corruptas para hacer negocios. Hay personas que pueden ser en el área sexual y en los negocios muy rectas, pero pueden ser personas que han conservado la mentira dentro de su vocabulario diario. Hay personas que se airan, hay personas que son vulgares, hay personas que no pueden controlar los hábitos en su cuerpo, hay personas que se desbordan en aquellas cosas que son permitidas, pero abusan de eso y se convierte en una transgresión. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en esta época en la que todo el mundo está celebrando, ya sea la Pascua, otros celebrarán la Semana Santa y qué sé yo? Pero Pablo está diciendo algo. Si es una semana de contrición, si es una semana de reflexión, si son días de la semana de panes sin levaduras que tienen su significado, no es solo dejar de comer pan con levadura, sino dice la Biblia que ordenaba, la palabra de Dios ordenaba sacar la levadura de las casas, física, pero esto tiene que trascender al ámbito espiritual. Pablo está diciendo: dejen la vieja levadura, es decir, dejen lo que los contamina y dejen lo que están haciendo de manera incorrecta, déjenlo atrás. No es lógico para alguien decir que sigue el camino de Dios, no es lógico para alguien decir que ha renovado su vida y conscientemente está llevando a la práctica transgresiones que le dañan a la persona y dañan a las personas que están a su alrededor. De alguna manera, la Biblia dirá que el que esconde su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y muchos pensarán que de aquellas personas que permanecen transgrediendo la palabra de Dios, que permanecen pecando, y uno ve que prospera. Lo que pasa es que indudablemente el trabajo de muchas personas se tiene que ver reflejado en el fruto de su trabajo. Y una cosa es la bendición de Dios y otra cosa es el fruto de su trabajo. Hay personas que pueden estar transgrediendo la palabra de Dios y aparentemente porque económicamente les va bien, ellos piensan que tienen la bendición de Dios, pero no es así, es el fruto de su trabajo. No todas las personas que prosperan lo hacen porque Dios les permite la prosperidad. Hay personas que prosperan porque trabajan mucho, porque se dedican mucho, pero tarde que temprano, si esa persona dice que conoce el camino de Dios
y dice que conoce la palabra de Dios, tarde que temprano la misericordia de Dios va a dejar de estar sobre esa persona, porque no podemos burlarnos de Dios. La Biblia dice en la carta a los Hebreos capítulo 10, dice, ¿qué le puede esperar a alguien que peca conscientemente? Esa persona tiene por inmunda la sangre del pacto y es como si pisoteara el sacrificio del Mesías. Entonces, tarde que temprano eso va a llegar a las personas. Si en este tiempo, quizás usted pensará que este tiempo que se llama la fiesta de la Pascua y que lo han vuelto Semana Santa, es solamente para pasear y para salir de casas y eso, que no censuro yo de ninguna manera eso. Pero sí digo que si hay una ocasión bíblica que está escrita en la palabra es recordar el sacrificio del Mesías. Recordar que hemos hecho un pacto con Él. Recordar que debemos esforzarnos para vivir de la mejor manera con Dios. No solo porque tengamos bendición, sino porque cuando uno obedece los mandamientos de Dios, vive bien. Los mandamientos son para vivir bien. Las ordenanzas de Dios en su palabra son para garantizarnos paz, para garantizarnos tranquilidad, que no nos vamos a andar metiendo en problemas. La reflexión es que dejemos la levadura, es que seamos conscientes que nosotros cuando tenemos algo que nos está contaminando y permanecemos con ello, eso va a traer otra consecuencia, y otra consecuencia es como una bola de nieve que va arrasando lo que encuentra a su paso, y acá, aparte de eso, va creciendo. Vean, si usted ha hecho un pacto con Dios, si usted ha decidido seguir el camino de Dios, si usted ha aceptado la muerte del Mesías para redimirlo, para acercarlo a nuestro Dios, sea consciente que cuando vivimos con la levadura en nuestra vida, que es el pecado, pero lo hacemos sabiendo que estamos haciéndolo, permitimos esas prácticas, eso no trae bendición para nuestras vidas. Y usted podrá pensar que eso se arregla solo con una oración y que ya Dios lo perdonó, y no pasa nada. El arrepentimiento en realidad no son palabras, el arrepentimiento en realidad son acciones. La única manera que podamos comprobarnos a nosotros mismos que estamos arrepentidos de algo son con nuestras acciones. Si usted tiene una persona que le está haciendo daño y continuamente le pide perdón, pero sigue haciéndole daño, no se ha arrepentido verdaderamente. Quizás lo que siente es cargo de conciencia o culpabilidad, pero cuando logra superar esa culpabilidad, vuelve a hacer lo mismo de antes. Y en ese sentido, usted tiene que tener cuidado de a quién le está permitiendo que juegue con usted. De la misma manera pasa con Dios. Nosotros podemos decirle a Dios: Señor, perdona mis pecados, perdona porque estoy transgrediendo tu palabra y estoy siendo desobediente, pero eso solo se ve en la práctica. Si hay alguna práctica en su vida que le está dañando su relación con Dios, aléjese de ella. Decida dejarla atrás, decida dejar la levadura atrás. Si usted sabe que está haciendo algo incorrecto en su vida y que esto le está quitando la paz, que esto le está quitando grandes bendiciones, siempre están las puertas de Dios abiertas para el arrepentimiento genuino. Si usted necesita hablar con una persona, si usted tiene un líder espiritual, llámese como se llame, pastor, rabino, moré, lo que quiera como lo llame. Y es confiable, porque hay que hablar con personas que sean confiables. En ocasiones se necesita de ayuda para superar la vieja levadura, para superar un comportamiento que no es sano para nuestras vidas. En ocasiones, cuando uno es honesto y habla con Dios y le confiesa a Él y promete seguir firme adelante, viene la ayuda sobrenatural de Dios. No se permita estar mal delante de Dios. No se permita violar el pacto que usted ha hecho con Dios de seguirle, de cambiar su vida, de mejorar su camino. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Vean, hay muchas cosas en su vida que pueden mejorarse cuando usted decide sacar la levadura de su corazón. Ahora hágalo también de su casa. Hay casas donde los padres, donde las personas que son autoridad en ese hogar, permiten prácticas que no son correctas a la luz de la Escritura. Cuando usted permite que en su casa haya esa clase de contaminación, la Biblia dice:
no traerás abominación a tu casa, porque eso es traer maldición para la casa. Y en ocasiones usted permite que en su hogar ocurran cosas que no son correctas. Así usted tenga los principios de Dios, le permite a alguien en su casa. Si usted es padre, puede permitirle a sus hijos que tengan comportamientos contrarios a sus principios. Y sepa usted que Dios le va a llamar a cuentas porque usted es el líder o la autoridad en su casa. Ya sea que usted es hombre o es mujer y está sobre un hogar, sobre una casa, sobre unos hijos. Eso también es permitir que su hogar sea ensuciado. La Biblia nos habla de algo que ocurría en los tiempos de Moisés y en los tiempos en que vivían en el desierto. Y es que a alguien le salía una mancha que en hebreo se llama Zaraat. La tradujeron como lepra, pero si esa mancha se extendía por todo el cuerpo, a la persona la aislaban hasta que la mancha pasara. Parece ser que los sacerdotes también hacían las funciones de médicos y ellos tenían que ir y mirar a la persona que le había salido la mancha. Dice la Biblia que esa mancha era como consecuencia de una transgresión. La persona tenía que ser limpia de esa mancha. Si la persona no tomaba correctivos en su vida, su casa misteriosamente se empezaba a manchar, las paredes se empezaban a manchar y había la oportunidad de limpiarla o de derribar la pared. Ahora, eso tiene un símbolo. El símbolo es que en ocasiones la transgresión de una persona se puede transportar a su familia, a su hogar. Yo no le estoy hablando de cosas místicas ni de cosas acá como fuera de lo común o de lo normal. Es algo que la Biblia nos muestra y es algo que puede pasar. No estoy hablando que van a empezar a salir manchas en las paredes de su casa, pero estoy diciendo que su hogar se va a ver afectado cuando usted no corrige sus pasos o cuando usted permite que en su casa las personas que viven transgredan los mandamientos de Dios. No puede usted obligar a sus hijos, a su esposo o a su esposa o a quien viva en su casa a que tenga la misma fe suya. No lo puede hacer. Por supuesto que no. Eso no se debe hacer. Pero si son personas que están bajo su autoridad y usted lo permite, usted es responsable de lo que pasa en su hogar. No puede decir que ya sus hijos se perdieron y que ya no tienen control ustedes sobre ellos. Eso no es una excusa. La Biblia habla de ser autoridad en la casa sin necesidad de pelearse con nadie, pero ponga los principios y ponga los límites. En su casa no todo el mundo tiene que creer lo mismo que usted cree, pero su hogar debe ser respetado por los principios que usted tiene. Ahora, si usted ya se dejó ganar esta batalla, ya le deseo solamente más el top, como se dice en hebreo, buena suerte. Usted verá qué hace con eso. Pero si aún tiene la capacidad de organizar su casa, saque la levadura de su casa, saque la contaminación de su casa. No permita que se transgredan los principios. Si es así, no puede usted estar esperando que haya prosperidad en su casa. No puede estar esperando porque ese es un principio bíblico. O renuncie al pacto que usted hizo con Dios, renuncie al voto que usted hizo de seguir a Dios en su camino. Y ya se sale de la jurisdicción divina. Pero no es bueno para el hombre salirse de la jurisdicción divina, porque la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y eso quiere decir protección, quiere decir bendición. ¿Sabe que usted puede estar perdiendo grandes bendiciones, bien sea porque en su vida hay levadura, pecado, o en su hogar hay levadura o transgresión y usted la permite? La solución es empezar a tomar cartas en el asunto. Vean, no diga que con el tiempo las cosas se van a arreglar. Nada se arregla con el tiempo. Por el contrario, se deteriora más. Hay que ponerle la cara a las cosas. Hay que ponerle el pecho a los problemas. Y si es primero en su vida, solucione lo que está pasando en su vida. Si hay levadura, sáquela. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No estoy hablando de una cita del Antiguo Testamento. Estoy hablando de un consejo del apóstol Pablo, que es un portavoz espectacular para nosotros los que estábamos alejados del pueblo de Dios, y a través del sacrificio del Mesías, las enseñanzas de Pablo, hemos restaurado nuestra vida y hemos vuelto al camino. Lo invito a que haga una oración y quizás en esta reflexión de hoy, esta enseñanza de Raíces de la Fe en Casa, pueda volver a ser un comenzar para su vida, pueda volver a ser un tiempo de purificación para usted, para su hogar, para su familia.
pero tómeselo en serio. Dios se lo toma en serio también para bendecirnos, pero a veces esas pequeñas manchas, esa levadura, no permite que seamos bendecidos por Dios. Lo invito a que oremos. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la llamada de atención que nos haces hoy, para sacar la levadura de nuestra vida, para sacar la levadura de nuestro hogar. Te pido que le des sabiduría a cada uno de tus hijos que está viendo esta enseñanza. Y que no sea una enseñanza más, Señor, sino que sea verdaderamente un llamado de atención para corregir nuestro caminar. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que seas tú ayudando y bendiciendo su camino. En el nombre de Yeshua. Amén. Esperamos ser de bendición para cada uno de ustedes. Recuerde que puede compartir este link de esta enseñanza. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Si usted quiere respaldar este ministerio, este trabajo que hacemos con Raíces de la Fe, acá en la descripción del canal en YouTube está cómo lo puede hacer. Recuerde que nos puede escribir al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. El martes los esperamos en una enseñanza, en un estudio bíblico de la palabra del Señor. Y los jueves en Instagram, la Biblia, que es una síntesis de cada uno de los libros de la Biblia. Esperamos ser de bendiciones para todos, que sea nuestro eterno Dios bendiciendo su hogar y ayudándoles a sacar la levadura de su vida y de sus casas. Bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.